Hola, soy Rafael Narbona, profesor de filosofía, crítico literario y escritor. Los escritores, buenos o malos, tenemos una manía, que es la de comunicar, la de transmitir, la de decir cosas, y por eso nos cuesta mucho trabajo estar callados, no hablar o no expresarnos mediante la palabra escrita. Yo últimamente he tenido una serie de experiencias muy ingratas en las redes sociales y en un diario digital y estoy planteándome reducir al mínimo mi presencia en las redes sociales, lo cual no significa que vaya a dejar de publicar en espacios como el cultural, como en religión digital o como en Cuerpo Mente o a seguir publicando en Penguin, bueno, en concreto en Roca, que es uno de sus sellos, o en PPC, que es un sello que pertenece al grupo SM. Quiero aclarar un par de cosas. Cuando colgué un post que se llamaba Fascismo de Izquierdas, hubo algunos de mis seguidores por Twitter, que muchas veces no son mis lectores, son gente que únicamente lee los comentarios y que jamás abre un libro, pues empezaron a decirme que si yo era un reaccionario, un transfóbico, que se había cambiado de ideas, y yo no he cambiado en absoluto de ideas. Quiero clarificar cuál es un poco mi posición. Yo ahora mismo los términos izquierdas, derechas, empiezan a parecerme insuficientes, necesarios pero insuficientes. Insuficientes porque, por ejemplo, el Partido Socialista en España es un partido en el fondo que está más cerca del centro derecha que del centro izquierda. No ha derogado la ley Mordaza, ha excluido a los perros de caza de la ley de bienestar animal, no ha hecho nada efectivo para acabar con la especulación inmobiliaria y en el pasado nos metió en la OTAN, creó los GAL, e hizo la reconversión industrial, con lo cual a mí el PSOE siempre me ha parecido una izquierda insuficiente. Era necesario que apareciera una izquierda alternativa que existió gracias a Izquierda Unida durante años y que estuvo representada por Julio Anguita, que me pareció un político con muchas cualidades, aunque también con algunos errores. Es inevitable, ningún ser humano es perfecto. Pero la nueva izquierda que ha surgido a raíz del 15M creo que al final ha aportado más desgracias, más confusión que progreso. Entre otras cosas, esta izquierda, que la llaman woke, yo creo que no merecen ese término porque el wokismo es un movimiento que en sus inicios era muy serio y muy necesario, que era que reivindicaba los derechos de los afroamericanos y los derechos de las mujeres. La nueva izquierda, que habría que no sé si llamarla posmoderna, pues en primer lugar en España pues resucitó los viejos fantasmas del mayo del 68, empezó a blanquear el régimen de Fidel Castro, la Venezuela de Hugo Chávez. Para el que no lo sepa, en Cuba hay presos políticos, en Venezuela hay presos políticos. En Cuba se confinó a los homosexuales en los años 60 en campos de concentración. En Cuba ha habido pena de muerte hasta el año 2003, cuando fueron fusilados 3 chavales por intentar huir de la isla y un coronel supuestamente por traficar con drogas. No hay partidos políticos, no hay libertad de prensa. En Venezuela pasa exactamente lo mismo. Y en cuanto al Che Guevara, tan idealizado, si cualquiera que lea sus diarios en Sierra Maestra, él cuenta cómo personalmente ejecuta supuestos chivatos a supuestos delatores de un tiro en la sien. Además, como supuestamente hizo medicina, describe perfectamente la trayectoria de la bala, con complacencia, con cierta casi sensualidad. Y más tarde él fue el que dirigió los juicios farsa en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Estoy seguro de que allí, de entre los condenados, había algunos de los peores esbirros de Batista, pero no se cumplió ninguna garantía procesal. Los juicios empezaban a las 6 de la tarde, a las 8 se había dictado sentencia. Ernesto Guevara era juez y fiscal y por la noche a veces ejecutaba la sentencia. No se sabe la cifra exacta de muertos que se produjeron. Los cálculos más tibios hablan de 216 fusilamientos, pero otros historiadores como John Lee Anderson, un intelectual de izquierdas norteamericano que hizo una biografía espléndida sobre el Che, eleva la cifra hasta los 2000. Hay una izquierda fascista, tóxica, intransigente, que idealiza, por ejemplo, a la Unión Soviética. La famosa Revolución de Octubre fue un golpe de Estado de los bolcheviques. El terror no empezó con Stalin, empezó con Lenin, empezó con Trotsky. Lenin creó la Checa, creó el sistema de Gulag.
Trotsky reprimió a un grupo de marineros que protestaban porque después de la revolución los revolucionarios, los bolcheviques, no sabían dirigir la economía y hundieron el país en una situación de hambruna y desesperación, con lo cual el terror no es una creación de Stalin, está en Lenin y está incluso en muchos aspectos del marxismo, cuando habla de la lucha de clases, cuando habla de la violencia, para plantear una utopía de carácter pues muy difuso y muy indefinido. Yo lo que siempre he simpatizado es con las sociedades democráticas del norte de Europa, donde el estado del bienestar en los años 70 alcanzó pues unos niveles óptimos de servicios en cuanto a educación, sanidad, libertades, protección de las minorías. Y ese es el camino que hay que llevar, no el camino que aquí ha llevado Podemos y, bueno, Sumar ya prácticamente es un apéndice del PSOE, situando, ese es el mayor error de Podemos, en el centro del discurso político, todo lo que es las teorías de Judith Butler y otros adalides universitarios, pues de lo que es la ideología transgénero, la teoría queer. Yo estoy a favor de que los transexuales disfruten de todo tipo de derechos que estén protegidos por la ley, pero convertir esto en un dogma, como pasa con el lenguaje inclusivo y la cultura de la cancelación, no nos lleva más que a la intransigencia y casi al totalitarismo. ¿Qué vamos a hacer con toda la civilización occidental anterior al siglo XIX? Porque hasta esas fechas ni hay feminismo, se justifica la esclavitud, no hay derechos humanos ni derechos ciudadanos. Vamos a cancelar a Shakespeare por hablar mal de los judíos o a Cervantes por hablar mal de los gitanos. En definitiva, yo no sé, yo en algunos aspectos coincido con el filósofo italiano Diego Fusaro. Yo creo que hay cosas que son necesarias, como la familia donde conviven tres generaciones y que no es incompatible con otras familias alternativas. Creo que el ser humano necesita un horizonte trascendente. Si pensamos que solo somos biología, hay de nosotros. Nuestro futuro es desaparecer como especie y el universo sumirse en la oscuridad y el silencio. No creo que el poliamor sea amor. El amor es un compromiso a largo plazo. El poliamor lo que hace es transformar en mercancía a los otros, en objetos de consumo. Y yo siempre me he mantenido en esta línea. Solo tuve una etapa de 2 años donde creí en la revolución, en la violencia revolucionaria, que es un periodo que comprende desde el año 2011 al 2014, del cual nunca me arrepentiré lo bastante. Para cerrar, quiero comentar un ejemplo de lo que es esta izquierda revolucionaria tan dañina quiero mencionar el caso de Argentina. El régimen de Videla fue atroz, se cometieron unos crímenes absolutamente aberrantes e injustificables. Sus autores fueron unos auténticos genocidas. Pero se olvida que durante los 10 años anteriores, tanto los montoneros como el Ejército Revolucionario del Pueblo mataron a más de 1.100 personas, la mayoría militares, la mayoría policías, pero también periodistas, empresarios, transeúntes. Entonces, esa efervescencia revolucionaria que muchas veces estaba protagonizada por niños de papá jugando a ser el Che Guevara, llevó a una situación horrible. Así que bueno, yo imagino que seguiré por aquí, porque todos los que escribimos tenemos la manía de hablar y expresarnos, pero prefiero perder seguidores y lectores que crear confusión. Estaba escribiendo un manifiesto contra el nuevo fascismo, pero que voy a titular al final Manifiesto contra la intolerancia, las nuevas máscaras del totalitarismo. Yo lo único que quisiera es dirigirme a todos esos cobardes que se ocultan, tanto en la derecha o en la izquierda, para insultar y decirles que ellos en el fondo saben que son totalmente irrelevantes, que fuera de este espacio no son nadie y que nadie les escucha, y que por eso chillan y berrean tanto aquí. Así que bueno, me alegro de haberles molestado y ya iré tomando las decisiones que considere más oportunas para mi estabilidad y para mi tranquilidad. Gracias a los que me siguen con respeto y con afecto.